Hola a todas, todes, les damos la bienvenida a esta tercera semana de clases teóricas y prácticas de historia, política y gestión del sistema educativo. Antes que nada queríamos agradecerles la participación activa en los foros de las clases prácticas, los intercambios han sido bien interesantes. Así que la idea es dar continuidad, obviamente con ajustes y reformulaciones, a un nuevo bloque de contenidos, de lecturas y de actividades para las próximas semanas. En esta oportunidad vamos a desarrollar las reformas educativas en los años 80 en la región y principalmente en el caso de la Argentina. En primer lugar, vamos a abordar de manera panorámica el contexto sociopolítico y los lineamientos generales de política educativa para este periodo. Ustedes tienen a disposición en el campus un PowerPoint que pueden ir siguiendo para las clases teóricas y obviamente van a tener la propuesta de actividad para intervenir en los foros en las clases prácticas. En ese sentido, me parece interesante destacar una primera noción contextual que es la de transición hacia la democracia, ¿no? Esta transición hacia la democracia es un término, un concepto, una idea que desarrollan algunos intelectuales estando todavía en el proceso autoritario a nivel regional y a nivel también local en el caso de la Argentina. En ese sentido, la transición como noción, como idea fuerza, tiene o funciona como una metáfora tempo-espacial, es decir, implica en términos temporales la salida hacia fines de los años 70 y principios de los 80, la salida o pensar la salida de los regímenes autoritarios y la llegada, en el caso de la Argentina, hacia las elecciones de 1983, la llegada a los regímenes democráticos. Entonces, no solo es un término o una noción intelectual, sino que también funcionó como una idea fuerza con potencialidad política para ir justamente pensando, ideando ese proceso de salida de los autoritarismos y de llegada a los regímenes democráticos. Luego ustedes tienen el concepto de consolidación democrática, que tiene un parecido de familia con el de transición, pero que no es exactamente lo mismo. El de consolidación democrática es una noción que empieza a surgir a partir de mediados de los años 80, entre los años 85, 86, y lo que se trata es de adjetivar a ese régimen democrático que ya está en curso, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una gran controversia y hay distintos posicionamientos entre los autores. Para algunos y algunas, la consolidación democrática es el funcionamiento con normalidad de todo lo que son las características procedimentales de la democracia. Es decir, las elecciones a través del sufragio universal, el recambio de autoridades, es decir, un conjunto de procedimientos que tienen que ver con el funcionamiento de los regímenes democráticos. Para otras y otros autores, como va a ser el caso de Cecilia Braslavsky cuando nos ocupemos en la segunda parte de este bloque en su libro de la discriminación educativa, la consolidación democrática es una meta, ¿no?, que está en permanente discusión y que por el momento no es alcanzada ni en los años 80 y habría que ver si es alcanzada en los 90 y posteriormente en los 2000. ¿En qué sentido me refiero? Me refiero justamente a esta idea de que la consolidación es mucho más que el normal funcionamiento de las instituciones e implica, de alguna manera, una democratización de nuestras sociedades, es decir, revertir las desigualdades económicas, sociales y claramente aquellas que tienen o que se perpetúan en el plano educativo.
Por lo tanto, lo que implica la idea de consolidación va a ser un término en permanente disputa y abordado de distintas maneras de acuerdo a los autores. Muy bien. Otra de las cuestiones interesantes es entender cuáles son los legados del periodo autoritario, es decir, el de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, en el periodo de la transición democrática. Como ustedes vieron en la clase pasada, a través del texto de Tedesco y en las actividades que hicieron en los foros y con la clase del profesor Schwarzenegger, algunos de los legados tienen que ver con que las políticas de la última dictadura cívico-militar estuvieron destinadas a quebrar la homogeneidad que tenía el sistema educativo argentino. Esa homogeneidad de contenidos, de formación de los docentes, de infraestructura, a lo largo y a lo ancho del país en todas sus instituciones, ¿no? Muchas de las políticas a través de la transferencia de escuelas de nación a provincia, a través de proyectos que implicaron una diferenciación de contenidos por escuela o una diferenciación en la duración de la jornada escolar por escuela, justamente tendían a romper esa homogeneidad que fue clásica del sistema educativo argentino. También, como ustedes vieron, hubo un deterioro importante del nivel medio en sus contenidos, fundamentalmente, que fueron descontextualizados curricularmente de lo que estaba aconteciendo en el plano sociopolítico a nivel nacional y a nivel mundial. Y también una fuerte verticalización de la administración educativa, claramente bajo el control militar directo, ¿no?, de ese aparato educativo. Y como vamos a desarrollar en la clase de hoy, otro de los legados que menciona Tedesco es justamente la fuerte segmentación y diferenciación del sistema educativo a partir de estas políticas de la última dictadura cívico-militar. Estos dos conceptos son claves y los vamos a desarrollar en un ratito cuando abordemos el texto de Cecilia Braslavsky. Entonces estos son los legados de las políticas autoritarias en la transición, ¿no? Es lo que de alguna manera el gobierno radical de Raúl Alfonsín recibe como herencia, como legado en el plano educativo. Entonces los principales lineamientos del gobierno democrático, del primer gobierno democrático post-dictadura en Argentina, van a girar sobre algunos ejes que les voy a contar a continuación. En primer lugar, justamente lo que van a procurar las políticas educativas es modificar esas mentalidades, ¿sí?, moldeadas durante el autoritarismo. ¿A qué me refiero a esas mentalidades? Justamente renovar la cultura política, volver a incitar o llamar a la participación en espacios públicos. Recuerden que la participación había sido perseguida, ¿no? Muchos justamente de los desaparecidos, ¿no?, de aquellos que fueron perseguidos por el régimen cívico-militar, eran aquellos que se involucraban, que participaban en la esfera pública. Entonces, en la transición democrática hay por supuesto miedo a la participación, la gente está retraída del espacio público. Entonces el sistema educativo lo que va a tratar es de renovar y de convocar a los estudiantes, a los y las estudiantes, a sus familias, a volver a involucrarse en esa esfera pública. También van a procurar laicizar los contenidos escolares. Recuerden que en particular la dictadura cívico-militar del 76 al 83 en Argentina va a ser anticientificista y también va a promover los contenidos del catolicismo en las escuelas públicas. Así que ciertamente el radicalismo va a tener toda una política de laicizar la educación y los contenidos escolares. Otra cuestión importante va a ser, retomar las prácticas de debate, de horizontalidad, en las instituciones educativas, de participación,
de renovar los valores cívicos y democráticos. Bueno, todo un proceso de normalización, de volver sobre ciertos principios comunes de la cultura democrática y cívica en nuestro país. En este sentido, otra de las medidas va a ser la eliminación a las restricciones al ingreso al nivel medio, ¿sí? Que la dictadura militar había instaurado los exámenes de ingreso, y también en el nivel superior, ¿no? Esta va a ser una de las políticas centrales, justamente la apertura de los sistemas educativos, eliminando cualquier tipo de restricción o condicionalidad. Y también, para incentivar el debate público, va a tener lugar un congreso pedagógico que se va a desarrollar entre los años 1986 y 1988. Va a ser un proceso muy extenso de discusión y de debate que justamente buscaba abrir a la sociedad la discusión sobre cuáles tenían que ser las políticas educativas centrales del nuevo gobierno. Otra de las medidas, como ustedes tienen allí, es el plan de transformación de la escuela media, pero esto recién se va a empezar a diseñar como programa en 1988, y ustedes saben que ya para ese periodo hay una fuerte crisis económica en la Argentina, una hiperinflación que va a hacer que el mandato del presidente Alfonsín tenga que ser entregado antes de tiempo al nuevo gobierno, en este caso de Carlos Menem. Así que en el 88 va a haber muy poco tiempo para implementar esa transformación de la escuela media, aunque sí logra ser por lo menos problematizado el nivel medio en esos años. Y por otra parte, hay una fuerte campaña de alfabetización a nivel nacional. En algún sentido, el radicalismo vuelve sobre los principios de la matriz fundacional educativa y vuelve nuevamente sobre esta cuestión de ampliar, de alfabetizar la educación común y básica y laica para toda la población. Aunque ciertamente el contexto es distinto, como vamos a ver a partir del diagnóstico que hace Braslavsky en los años 80. En esta segunda parte de la exposición vamos a hacer hincapié en el trabajo de Cecilia Braslavsky, La discriminación educativa en Argentina, que como ustedes saben se publica en 1985, pero es fruto de una investigación de 2 años que realiza junto a su equipo en el marco del programa de estudios sobre educación y sociedad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, en Argentina. Una de las contribuciones que tiene este texto es justamente la de reconfigurar una nueva agenda para el campo de la investigación educativa en nuestro país, luego de los años oscuros de la última dictadura cívico-militar. En ese sentido, esta investigación se suma a la que venía realizando Juan Carlos Tedesco, que ustedes vieron en la unidad anterior. Se suma a un conjunto de estudios que tienen a la escolarización como principal foco de análisis. Y en particular van a hacer hincapié en el estudio del pasaje del nivel primario al secundario en nuestro país. Y con este estudio del pasaje al nivel secundario también empieza a consolidarse una serie de trabajos en torno a la problematización del nivel secundario en nuestro país. Una de las hipótesis más fuertes que tiene el texto se centra sobre las funciones sociales de las escuelas argentinas. Ahí tienen ustedes, desarrollado por la autora en el texto, la idea de funciones sociales de los sistemas educativos, ¿no? Y para ella todo sistema educativo tiene 3 funciones. La primera es la de distribuir habilidades instrumentales, conocimientos científicos, pautas de socialización entre los individuos de una población. La segunda función social de un sistema educativo, dice Braslavsky, alude
a justamente la capacidad que tienen los sistemas educativos de estamentalizar, ¿sí?, en distintos grupos, estamentos o clases sociales a la población. Y la tercera la tercera función social es justamente la de otorgar legitimidad a esa estamentalización, a esa división social de la sociedad a través de un conjunto de ideas y de creencias, que como ustedes vieron en el texto o van a ver, la autora dice que una de esas creencias predominantes en el caso de la Argentina es justamente el principio del mérito, ¿sí?, como ideario que legitima estas diferenciaciones al interior del sistema. Entonces dice la autora, estas funciones sociales son inherentes a todo sistema y en ciertas coyunturas específicas estas funciones sociales refuerzan la transformación o la capacidad de los sistemas de generar transformaciones y en otros reproducen o fortalecen el orden establecido y el monopolio de la educación y del conocimiento en ciertos grupos minoritarios. Entonces lo que ella llama o convoca a realizar a través de esta investigación es ver de qué forma las funciones sociales durante la transición democrática y como legado de las políticas autoritarias del periodo anterior tienden a reforzar justamente la discriminación educativa de la cual hablaremos en un rato. Otra cuestión interesante de este estudio es que se centra en factores exógenos y endógenos de la educación. ¿Y a qué nos referimos con estos factores? Bueno, justamente va a tomar en cuenta tanto la situación material, organizativa de las instituciones, el currículum, la actitud de los docentes, la adecuación de esos saberes con la cultura de los estudiantes, esos serían los factores endógenos, y por otra parte ella va a vincular este estudio con factores exógenos que tienen que ver con la situación o la condición de vida de los estudiantes y sus familias, como también las representaciones ideológicas y el capital cultural de las familias y de los alumnos en relación con justamente estas funciones que cumple el sistema educativo en este periodo. Es decir que si bien había en la investigación educativa una larga trayectoria de estudios que se centraban más en cuestiones endógenas, justamente desde este programa de estudios de educación y sociedad comienza a abrirse los estudios que tienen que ver con la escolarización a sus interrelaciones con las dinámicas sociales más concretas en determinadas coyunturas históricas situadas. La otra cuestión interesante tiene que ver con otro factor que tiene que ver con el abordaje de este tipo de estudios en términos metodológicos, ¿no? No solo se va a centrar en factores endógenos y exógenos, sino que estos son los primeros estudios de investigación educativa que comienzan a hacer un seguimiento de las trayectorias escolares de grupos poblacionales específicos. Y esto va a abrir toda una metodología de investigación en ciencias sociales y educativa que se va a continuar hasta nuestros días y que justamente hace este análisis de trayectorias socioeducativas. Y por último, el abordaje que plantea Braslavsky se centra en tres dimensiones bien interesantes.